La psicología. Se podría decir que la psicología es la ciencia del alma. Es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, como son la sensación, percepción, atención, memoria, etc., de nosotros los humanos. El objetivo de la psicología es descubrir, diagnosticar, explicar y predecir el comportamiento para luego ayudar a esa persona aconsejándolo, orientándolo, modificando actitudes, desadaptaciones o perturbaciones que lo llevan al sufrimiento. La psicología, debido a sus diferentes estudiosos, se ha dividido en escuelas, entre las cuales tenemos funcionalismo, estructuralismo, psicoanálisis, escuela reflexiva, escuela humanista, entre otras. Vamos a hablar sobre el estructuralismo. El estructuralismo, su principal exponente es Wilhelm Wundt. Wundt nació en Alemania. Su padre era un pastor y su familia tenía muchos científicos y estudiosos que lo influenciaron en sus estudios. Su abuelo fue quien más influencia tuvo sobre él, ya que éste tenía gran interés por la educación y los llevaba frecuentemente de viaje. Sin embargo, era muy riguroso y obligaba a que él tenga una precisión en todo lo que hacía. El estructuralismo es una corriente muy diferenciada y sus representantes no siempre estuvieron de acuerdo con la definición de estructura. Por ejemplo, Jean Piaget dice que es un sistema de transformaciones, que en cuanto un sistema supone ciertas leyes. En una palabra, una estructura implica los tres caracteres de totalidad, como son transformación y autorregulación, o el pastel. Las dificultades que tuvieron fueron ya que la introspección no tenía mucho carácter lógico, ya que Wundt decía que los psicólogos no estudian el mundo externo, estudian los procesos psicológicos mediante los cuales el ser humano experimenta y observa el mundo exterior. Además, los experimentadores no pueden separarse a sí mismos de sus objetos de estudio, dado que están estudiando sus propios procesos conscientes. Pasamos a otra escuela. Esta es el funcionalismo. Su principal exponente fue William James. William James fue un filósofo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología y fue fundador de la psicología funcional. Fue hermano mayor del escritor. Este originó las especialidades en la psicología, como la psicología educativa, organizacional y psicometría. Tuvo fuertes principios darwinianos, como fueron la adaptación, la vivencia y la evolución. William James desarrolló su propio laboratorio, al igual que Wundt. Lo fundó en Massachusetts. Sostenía que es mucho más interesante estudiar los recursos que utiliza el humano para adaptarse y afrontar su medio que simplemente estructurar la mente, como decían los estructuralistas. Estas escuelas tenían un punto inicial común, que era la conciencia. James decía que las ideas debían ser juzgadas en función de sus consecuencias prácticas para la conducta humana. El funcionalismo promovió la psicología educativa, que es el estudio del aprendizaje, la enseñanza, dinámica del salón de clases y temas relacionados. El aprendizaje nos hace más adaptables y los funcionalistas buscaban una forma de mejorar la educación. Además, estimuló el surgimiento de la psicología industrial, que se refería al estudio de las personas en sus puestos de trabajo. El concepto de funcionalismo aparece en diversas ciencias y ramas del arte para nombrar a la corriente que anuncia la preponderancia de los componentes formales y utilitarios. El término puede referirse por lo tanto a una doctrina de la arquitectura
literatura, una escuela de la lingüística o un movimiento de la psicología. A nivel funcional o funcionalismo se refiere a una corriente filosófica y psicológica que considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Como tal, proporciona las bases generales para el desarrollo de teorías psicológicas, que sin embargo no facilitan por sí mismas su verificación mediante experimentos controlados, y la psicología aplicada. El funcionalismo versus el estructuralismo. El funcionalismo fue oposición filosófica al estructuralismo, predominante en la psicología de finales del siglo XIX, quien dedujo que las criaturas evolucionaban de modo que pueden sobrevivir. Según su principio de la selección natural, las características físicas que ayudan a los animales a adaptarse a sus entornos se conservan en la evolución. Por su parte, los funcionalistas querían averiguar cómo la mente, la percepción, los hábitos y las emociones nos ayudan a adaptarnos y a sobrevivir. El funcionalismo introdujo el estudio con los animales en el campo de la psicología. También fundamentó la psicología educativa, que es el estudio del aprendizaje, la enseñanza, la dinámica en el aula, etc. El aprendizaje nos hace más adaptables, motivo por el cual los funcionalistas trataron de encontrar la manera de mejorar la educación. Más o menos por lo mismo, los funcionalistas dan origen a la psicología industrial o psicología organizacional, mediante el estudio de las personas en el trabajo. Desde el punto de vista del funcionalismo, podríamos definir psicología como el estudio de la mente funcional, es decir, estudia la mente concentrándose más que en todo en la función que ésta cumple, y no en la estructura del por qué el individuo se desenvuelve en su entorno, las conductas que tenemos y la reacción de cada una de esas conductas reflejadas es nuestro medio. Finalmente, la escuela constituye el estudio de las actividades mentales desde el punto de vista de su función.